Si me permitís, voy a dividir la charla en dos partes, en dos clases de gas, digamos, el gas combustible y el gas que preocupa, que es el monóxido de carbono, que es el gas de combustión. Son dos cosas distintas. Ajá. Si hablamos del primero, el gas combustible, te comento que bueno, viene el gasoducto troncal a una presión máxima probada de 70 kilos por centímetro cuadrado. Para que tengas en un centímetro cuadrado hay una presión adentro del tubo de hasta de 70 kilos. En la estación de rebaje al oeste se rebaja esa presión hasta una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado. Y en el bulevar, en la planta reguladora de presión, baja aún más la presión hasta 4 kilos por centímetro cuadrado máximo. En la red de gas, comentarte que hay más de 65 kilómetros de red en el pueblo, aunque no lo puedas creer, la red está enterrada, más de 65 kilómetros, está más o menos la presión a 1,5 kilos por centímetros cuadrados. Luego a los domicilios se regula aún más la presión y entra una presión de 20 gramos por centímetros cuadrados, que parece insignificante, pero que requiere cierto recaudo y demás. O sea, parte de 70 kilos la presión por cada centímetro y nos ingresan 20 gramos por centímetro cuadrado, que es, la presión es fuerza sobre la superficie, 20 gramos por centímetro cuadrado. Todos los artefactos se fabrican a esa presión, ¿verdad? Hay otros artefactos, por ejemplo, algunas quemadoras de cereales que se fabrican a 160 kilos por centímetro cuadrado, que en el pueblo hay también. Pero básicamente esa es la explicación de cómo llega el gas natural a nuestros hogares. Para hacer una comparación, Juan, en cuanto a una garrafa, cuando yo abro una garrafa, ¿qué presión estoy teniendo? No, la presión creo que son 20 kilos por centímetro cuadrado, pero vos tenés un regulador que regula más o menos a 20 gramos por centímetro cuadrado. Bien. Ese otro gas, este es gas metano, el que llega acá es gas metano. Sí, por eso sí es una comparación que uno está por allí, que utiliza las dos formas, ¿no? Exacto. Hay gas metano, butano, propano, hay varios tipos de gas. El de garrafa es una mezcla de gas butano con propano. El que llega por red es gas metano. Y graficarte de esa manera, digamos, nosotros tenemos un artefacto, por eso quiero diferenciar bien. ¿Qué llega al artefacto para que funcione? El gas metano. Ese gas metano, ¿qué pasa? Llega a 20 gramos por centímetro cuadrado, quema en el artefacto con el oxígeno y produce gas de combustión. Yo por ahí veo que en los medios nacionales, provinciales, confunden los tipos de gases. Nada que ver el combustible con lo que produce la combustión. Nada que ver. El gas metano, ¿qué cuidado hay que tener con respecto al gas metano, el combustible? Bueno, el mayor riesgo que tiene, por decirlo de esta manera, es el de explosión, ¿verdad? O sea, aparte de quemarse en un artefacto y producir gas de combustión y calorías para el ambiente, en ciertas condiciones en un recinto puede crear mezcla explosiva y eso es letal, o sea, es una bomba. A ver, imagínate que en esta habitación hay un abanico de un 5 a un 15% de gas metano acá adentro, y que hace falta un punto caliente para que sea una bomba, explicándolo descaradamente así. Si nos vamos a un porcentaje menos del 5% del volumen del gas metano en aire, no explota, no hay ignición, y más de un 15% tampoco. Porque, por ejemplo, si yo le meto a esta habitación 20-25% de gas metano, abro la puerta, va a haber un olor a gas tremendo, pero no se va, si no hay un punto caliente, y si lo hubiera el punto caliente, no va a explotar, no va a detonar tampoco. Pero en ciertas condiciones, y por ahí se escuchan casos, principalmente el caso más notorio fue lo del edificio de Salta de Rosario, ¿verdad?
que bueno, ahí pasó otra cosa, digamos, se mete presión, la presión de red se metió al edificio y bueno, y ahí creó mezcla explosiva. Ese es un ejemplo para que la gente se... Bueno, Bien. con esto creo que, a ver, no hay que alertar, no hay que... Porque, digamos, todas las instalaciones están resguardadas, están cuidadas, están monitoreadas. Te das cuenta, lo que se hace, sí, anualmente, es el recorrido de fugas que se hace en todas las... Hay una zona comercial. ¿Cómo está estipulada la zona comercial? Donde transita gente frecuentemente, donde transita más gente. Casos, por ejemplo, donde hay negocios, iglesia, escuela. Entonces, el Enargas nos solicita a nosotros que dibujemos la zona comercial y una vez al año se hace el recorrido de fuga con un aparato que tenemos en la cooperativa. Y aparte, como el pueblo está dividido simétricamente en 4 zonas, aparte de la zona comercial, por año se hace una zona del pueblo, ¿verdad? Con lo cual dice la norma que al cabo de 5 años tiene que estar toda la localidad monitoreada por cuestión de fuga de gas. ¿Me explico? Esta instalación aquí en nuestra localidad, ¿cuántos años lleva? Y del año 93. Está toda la documentación en la cooperativa, se ha trabajado muy bien lo que es el gasoducto, están todas las pruebas de hermeticidad, todo lo correspondiente a los ensayos que se hicieron, a los materiales, es una cosa increíble. Y creo que como pocas localidades, vos que trabajás en varias localidades, como pocas tenemos el gas en toda la localidad, en cada punto, ¿no? Sí, no mira, falta... está ramificado. Primero fue desde el año 90 y pico, desde el centro hacia la periferia, y hoy por hoy te digo que estamos llegando al límite del eje urbano, digamos. Está bastante ramificado, y prácticamente sí, estamos abasteciendo el 90%. Sucede que Camilo Aldao es especial, porque hay muchos baldíos. Claro. Y arquitectónicamente Camilo Aldao es un lujo. Yo lo recalco acá, lo recalco en todas partes, lo digo. A la gente que no sabe lo que es Camilo Aldao le muestro el plano, es algo increíble, es una obra de arte, la verdad. Pero bueno, todavía hay varios baldíos que, bueno, cuando una persona solicita el gas, nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, cuánto debe participar la cooperativa para llegar al punto de consumo, ¿no es cierto? Y luego, bueno, decirte que es una mejora, digamos, si pasa la red frente a un baldío el día de mañana, va a tener esa mejora, porque va a estar el caño plástico enterrado y va a tener suministro, ¿verdad? Todavía se utiliza, como siempre, bueno, una habilitación para poder ingresar con el gas natural a un domicilio en cuanto a verificaciones de Enargas y ese tipo de cosas. Ahora ya está un poco más localizado, digamos, en lo que son ingenieros locales. No, te comento, digamos, si a una casa no le llega el gas natural por red, hay que hacer la ampliación de red, que se llama. O sea, un trámite ante Ecogas. Ecogas tiene poder de policía sobre nosotros. No me gusta esa palabra, no me gusta, pero es así. Claro, es el que controla. Claro, ejerce control sobre nosotros en auditorías que son auditorías online o en octubre viene personal de Belleville, de Ecogas, y me controla a mí la instalación, la ampliación, todo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Entonces el domicilio, el propietario solicita la red, nosotros le hacemos firmar unas planillas, todo un trámite que se hace, Ecogas me aprueba el plano, ¿verdad? Y después se ejecuta la obra. Nosotros tenemos el orgullo que, a ver, a veces hemos demorado porque propiamente Ecogas, ahora con la pandemia se precipitó todo más rápido, todo muy online ahora, como habrás visto, infinidad de trámites, pero antes no, antes era papel y por ahí se demoraba, pero tenemos el orgullo que todas las ampliaciones que hay fueron avaladas por Ecogas, ¿no es cierto? Me da el proyecto constructivo aprobado, nosotros ejecutamos la obra, le hacemos un presupuesto a la persona, si está de acuerdo, ejecutamos la obra.
firmamos 4 actas. En una de las actas que dice, y ahí te comento un tema para tener en cuenta, en una de las actas dice acta de transferencia. ¿Qué significa? Que la cooperativa como subdistribuidor tiene la potestad, si hay un problema en la red, en la vereda, ir y reparar lo que sea o manipular la red nosotros. ¿Qué pasa? Sucede que hay vecinos que por sacar un árbol, hacer excavaciones o cosas raras en la vereda han cortado el caño con una pala. ¿Y ahí qué pasa? Es un problemón eso, porque lo que te comentaba antes de mezcla explosiva, si la persona está fumando, puede crear mezcla explosiva. Claro. Se puede quemar la persona. Por eso, ¿qué recomendamos? Acá, básicamente, la única empresa que hay que puede tener acceso a la vía pública para trabajo son cooperativa y municipalidad. Entonces, yo le hago firmar a la municipalidad un plan de prevención de obra, digamos. Si la MUNI tiene que ir a hacer un trabajo a una vereda pública, un lugar público, nos debiera consultar a la cooperativa los croquis de los diferentes servicios que hay, básicamente agua y gas, ¿verdad? O cualquier privado, cualquier vecino, si quiere manipular algo en vía pública y le dio el ok la MUNI, puede ir a consultar a la cooperativa para ver dónde está la red de gas, cómo actuar, ¿no es cierto? Para que los chicos tomen conocimiento de eso. Bien. Y no se produzcan. Se han producido accidentes que, bueno, gracias a Dios hubo fuga de gas solamente, fueron los chicos, apretaron el caño, se termina la fuga. Pero como te digo, puede haber alguna ignición, ¿no? Por eso, atenti con eso, porque es todo un tema. Y en esta época que empieza, bueno, la demanda del gas natural, y como decías, bueno, año tras año se amplía la red los hogares que van tomando el gas natural, el servicio, ¿cómo responde? ¿Siempre ha tenido la misma presión por allí el funcionamiento? Sí. Eso lo tenés que ir controlando vos. Sí, señor. Casualmente ahora, para hacer un par de ampliaciones, Ecogas me pide un estudio de simulación. ¿Qué es eso? Un estudio de la red en donde se verifican las presiones y hay un software que calcula cuánto puede abastecer la planta reguladora de presión, qué caudal puede abastecer. Eso lo estamos haciendo con un ingeniero de Córdoba que tiene el software y me lo pidió Ecogas. Creo que está correcto porque así sabemos cómo es la planta y cómo está funcionando el sistema. Claro. Pero te digo que la planta fue muy bien calculada, tiene 5.000 metros cúbicos hora, o sea, es más grande que la planta de Monte Maíz, para que te dé una idea, y Monte Maíz es un pequeño monstruo, ¿no? Donde la actividad económica industrial está en expansión. A diferencia de eso, Camilo Aldao tiene básicamente secadoras que son los que más consumen y algunos puntos de consumo mayor, pero prácticamente es todo domiciliario. Entonces Ecogas nos pide el estudio de simulación, que lo estamos haciendo para estas obras, porque me dijeron, bueno, habilitamos los proyectos constructivos, pero dame el estudio de simulación. Bueno, estamos en ese trámite. Bien. Juan, vamos a meternos en los consejos de seguridad que tiene que ver con, no sé si lo digo bien, con el otro gas que se produce cuando hay una pérdida, cuando hay una mala combustión, que es, bueno, mortal y silencioso, ¿no? Uno de las recomendaciones más importantes, que tiene mucho más que lo que es la parte explosiva, como decíamos anteriormente, porque en este caso no nos damos cuenta si fuera que ocurre, ¿no? Exacto, bien como lo marcas. ¿Qué sucede? Yo hablé de 2 gases. El gas de combustión, que es la segunda parte de la charla, digamos, tiene que ver con el gas que se produce por la combustión propia del metano con el oxígeno en el ambiente o donde sea. ¿Qué pasa? Para que se produzca una combustión hace falta 3 factores: un combustible, oxígeno y un punto caliente. En un calefactor se da
Esos tres componentes están. Es una reacción química la combustión, una oxidación violenta, como sabía decir el profesor Bollino, que genera gases, ¿no es cierto?, diferentes gases. En resumida, el gas de combustión está conformado por dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y vapor de agua, ¿no es cierto? Y puede haber, depende cómo esté el aire, puede haber otros componentes menores como el argón, un montón de componentes que pueden estar en el aire, ¿verdad? ¿Qué pasa? El gas peligroso es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, no se puede percibir, se percibe por los síntomas, ¿no? Pero el monóxido de carbono, ¿cuál es digamos, la trampa del monóxido de carbono? Que ingresa al ser humano por los pulmones, ¿verdad? Crea carboxiemoglobina, que es una proteína. La oxiemoglobina es la proteína que lleva oxígeno a los glóbulos rojos. Ese oxígeno se reemplaza por la carboxiemoglobina y va y contamina la sangre. Entonces el cuerpo reacciona de distintas maneras. Hay como 4 escalones de consecuencias. La primera es dolor de cabeza. En un lugar, digamos, ¿qué pasa? Volvamos para atrás. Por eso, monóxido de carbono. ¿Por qué se pide las rejillas inferior y superior? Porque la rejilla inferior toma el oxígeno para quemar y la superior, si el artefacto es de llama abierta, o sea, es la llama que viene hacia el ambiente, ese monóxido, dióxido, sale por la rejilla superior. En un calefactor infrarrojo, en una cocina. Luego están los artefactos que son por tiro balanceado. ¿Qué es el tiro balanceado? La persona ni se entera de la combustión, porque el artefacto toma oxígeno de afuera, quema y saca para afuera. En el ambiente es irradiado por calor nada más. En el otro caso, el infrarrojo que se llama, o llama abierta, que puede ser un calefón, cocina, termotanque, calefactor, son los de llama abierta. ¿Qué pasa? Necesita oxígeno de afuera para quemar. Y según los conductos de evacuación de gases, elimina todo ese dióxido de carbono, monóxido, todo ese gas de combustión, son eliminados por, digamos, succionados por los conductos de evacuación de gases, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el caso de un calefactor infrarrojo, no tiene ese conducto de evacuación de gas y tiene que salir los gases por la rejilla superior, ¿verdad? Entonces, por ahí hay gente que... ¿Qué pasa? Hay ventaja y desventaja de los artefactos. Hay gente que te pregunta, che, ¿qué ponemos? ¿Un infrarrojo o un tiro balanceado? Y son ventaja y desventaja del tipo de radiación. Porque si vos pones un artefacto de cámara abierta, claro, infrarrojo, te da más calor al ambiente, ¿verdad? Pero tienen que estar las rejillas. Un artefacto de tiro balanceado da un poco menos calor, pero tiene otras ventajas, porque los conductos los podés poner dentro de la pared, entonces calienta los muros, hay una inercia térmica. Y son ventajas, dos ambientes. Exacto, son ventajas y desventajas. Pero con respecto al monóxido, lo de siempre, ¿no? Hay que tener precaución en la limpieza de los artefactos. He visto por ahí que hablamos con los chicos, con la gerenta también, que hay mucha gente que reemplaza los sombreritos de doble aleta que son normalizados, los saca y pone las H, ¿verdad? Un conducto que es en H. Ese es para la salida. La salida, para la salida. ¿Qué pasa con las H? Tiene un problemón. Cuando se apaga el artefacto, hay pájaros, hay gorriones, pueden hacer nido adentro, ya ha pasado acá. Hacen nido adentro y lo tapan. En el caso de un calefón, si vos sacás el sombrerito doble aleta, ponés una H, ha pasado un caso, ponés una H, palomas o gorriones hicieron nido
se tapa, Claro, en época de que no se está utilizando. que no se utiliza, o la gente se va de vacaciones, o en el verano, bueno, en el caso del calefón se usa, pero por ahí se apaga. ¿Qué pasa? Esos gases vuelven al ambiente. Y el calefón es traicionero en ese sentido, porque necesita mucho combustible de quemar, gas, y saca mucho gas de combustión también. Entonces, todo un tema. Por eso yo apelo a que la gente, digamos, sea responsable. Y si hablamos de responsabilidad, también tengo que mencionarte que, digamos, la instalación de la casa por algo se hizo así, por ahí hay capricho de la gente que quiere poner un artefacto en uno u otro ambiente y lo llama un plomero y lo coloca y a ver, la cooperativa no se entera de eso, digamos, porque cuando está el legajo, que nosotros habilitamos el servicio, nosotros tenemos la información de la instalación de la casa. Claro, de lo que se hizo. De lo que se hizo, ¿verdad? Entonces, sí, es un ámbito privado. Yo no te puedo decir qué haces acá adentro, pero, digamos, tiene que ser responsable el propietario y el plomero. O sea, si van a la cooperativa a preguntar, se le va a decir que no, pero yo no vengo con la policía o le saco el medidor de gas. ¿Te das cuenta? Porque, Sí. a ver, lo que se hace es recomendar, simplemente. ¿Te das cuenta? Tal cual. Ese punto es importante porque es seguridad propia, ¿no? En cuanto a la salud. Porque hay un punto que es importante que decías anteriormente, porque cuando uno hace las recomendaciones por allí, está como si fuera el cigarrillo, ¿no? Se va hacia el punto máximo. El monóxido de carbono mata, o sea, el monóxido de carbono produce. Pero hay también otros procesos que recibe el cuerpo en cuanto al monóxido. Por allí la pérdida es mínima o la combustión es mínima en cuanto al aire. Y como decías antes, puede haber un dolor de cabeza y puede ser causado por una mala combustión. Estos puntos me gustaría resaltarlo, porque por allí uno está teniendo una pequeña pérdida, anda todos los días con dolor de cabeza y dice, no sé. Me hizo mal la comida. La columna, el hígado, no sé. Y está teniendo ese problema. ¿Cómo puede diferenciarlo? ¿Cómo puede darse cuenta? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, técnicamente, bueno, hay un aparato detector de monóxido de carbono, vale 15.000 pesos para arriba, pero bueno, te avisa cuando las partes por millón de monóxido de carbono están entrando en una zona de peligro, alcahuetea, por decirlo de una manera ordinaria, y se puede saber. A ver, también si hay varias personas dentro de una habitación y a todos les pasa lo mismo, es una alarma, ¿no?, que se prende, puede suceder. Y después, como te decía, hay varias escalas, empieza con dolor de cabeza, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber desvanecimiento, es tremendo, ¿no? Hasta la muerte. Encima, vos sabés que monóxido de carbono es más o menos denso en función de la temperatura ambiental. Para una temperatura así es un poquito más pesado que el aire, o en el aire se desparrama, se difunde en el aire. Y no es porque por allí se confunde cuando hay un poquito de olor a gas. Claro, no tiene nada que ver con el monóxido de carbono. No, si vos sentís olor a gas, es el gas metano combustible que tiene mercaptano, que es un derivado del azufre que se usa en todas partes del mundo. De hecho, en Argentina hay un productor solo, en Buenos Aires, que nos vende, que, implica una fácil detección con el mercaptano, porque enseguida se percibe el olor. Es una cuestión olfativa. Bien. Si una persona fuma, pierde el umbral, baja el umbral de percepción y por ahí no lo siente. Pero ¿no te ha pasado que a veces alguien entra de afuera y dice hay olor a gas acá? O sea, te das cuenta, aparte se acostumbra el olfato de la persona, pero ese olor que se siente es una pérdida del gas combustible. Nada que ver con el monóxido de carbono. Claro.
Que no se confunda esa parte. Claro, porque es exacto, exacto. Bueno, como decíamos, hay un detector que se puede poner en los domicilios, pero Sí. A tener en cuenta ciertas muestras que dan los Sí. artefactos, ¿no? Como decíamos anteriormente, Sí. cómo se prende la llama, por ahí si es roja, si es azul. Sí, sí. Esos puntos también hay que tenerlos en cuenta. Sí, exacto. Mirá, la combustión más completa hace una llama azul. Cuando hay una llama naranja, y puede ser que hace un tiznado en las paredes, así, es una muestra de que está quemando mal la hornalla o el artefacto, es una combustión incompleta y está produciendo más monóxido de carbono. ¿Qué sucede? Una falla que encontraron los visionarios, no falla, pero lo descubrieron el que fuera amigo Daniel Rosali y Alberto López, hace más de 20 años, que había gente que ponía en los pisos cera, y la cera hace como un vapor y la llama del calefactor se vuelve naranja. Entonces llamaban a la cooperativa, bueno, o si no, cuando uno barre... Pero el olor también se hace espeso. Se produce un olor, pero es por la cera. Claro. Al igual que, viste, cuando uno barre, que el particulado que hay en el ambiente se quema, sí, y hace una coloración naranja. Pero, por ejemplo, es llamativo, hay que tener precaución si en la cocina hace coloración naranja la hornalla, o algún artefacto a 1 metro de altura hace coloración naranja, está mal carburado, entonces está quemando mal. Bien. No hay una relación estequiométrica que se llama entre el combustible y el aire. Bien. Hay algo que está quemando mal ahí. Ese es el principal aspecto que da sí, visualmente sí. Visualmente. Ahora, olfativamente no tiene olor, monóxido de carbono, como decía, y son síntomas en la persona, ¿no? Síntomas de falta de salud, digamos, claro, dolor de cabeza, náusea, bueno. Tipo mareos. Exacto, no. Esa es la consecuencia que hace. Bien. Bueno, Juan, creo que dimos por allí lo que tiene que ver con el repaso de todo esto que es el gas natural, que año tras año es bueno tener estas cosas en cuenta para, por supuesto, afrontar lo que tiene que ver con estos días más fríos. Creo que no quedó ninguna cosa para tocar. Estábamos mirando a ver si hay alguna consulta, pero bueno, creo que las que llegaron te fui realizando. Ok. Sí, básicamente sí. Dicen por allí, dice, cuando curan el gas, ¿se siente tanto olor a gas? No, eso, no. ¿O es porque hay una pérdida? No, bueno, sí. Puede haber... ¿Qué quiere decir cuando curan el gas? Por ahí el vecino, no sé si se refiere a una pérdida en el domicilio o dónde, ¿no es cierto? Si hay una pérdida en el gabinete, tiene que llamar a la cooperativa, se toma el registro del reclamo y se actúa en consecuencia, ¿verdad? El gas no se cura, el gas en la planta reguladora de alta, ¿qué pasa? Hay un tambor donde está el líquido mercaptano. Por arrastre pasa el gas entre el laberinto del tambor, se impregna el olor y sale. No sé a qué se refiere que dice que se cura. No, simplemente el gas metano, que no tiene olor tampoco, se impregna en el mercaptano y llega al pueblo con ese olor. A veces el tenor, ¿qué pasa? El Enargas nos dice, ustedes están vendiendo gas a la gente, a ver, perfecto, dame los análisis del gas. Una vez por mes pasa una persona, en una garrafita se lleva una muestra, va a un laboratorio de Rosario, se examina cuánto mercaptano hay en el gas y nos manda el informe. Todos los informes que nos pidió el Enargas estaban correctos, pero no sé a qué se refiere el vecino que dice que se cura. Sí, yo tampoco. No, se impregna el gas metano con el mercaptano. Y a veces el tenor es más o menos fuerte, pero está dentro de un parámetro, ¿verdad? Claro. Bien. De todas maneras, como decía, bueno, todos esos tipos de controles, cada cuánto, lo dijimos al principio, creo, pero todos los años, o mejor dicho, está constantemente. Como decíamos, la palabra policía en Argás está constantemente chequeando, ¿no? Sí, depende qué tipo de
de análisis te soliciten, como te decía, el ENARGAS, hay que dividir el ENARGAS, el ente regulador. ¿Qué pasa? Los tipos hacen auditoría online o vienen acá, pero es relativa la frecuencia con que viene, hacía como 5 o 6 años. Pero para eso el ENARGAS, que es el ente regulador nacional, la sede está en Suipacha, en Buenos Aires. ¿Qué pasa? La subdistribuidora la distribuidora Ecogas, que nos vende el gas a la subdistribuidora, ¿qué pasa? El ENARGAS audita a Ecogas y Ecogas a nosotros. Está en cascada la auditoría. Bien. Por eso, pero de los controles no zafamos ninguno. Permanentemente hay controles de todo tipo, ¿verdad? Me piden auditoría, pasame tal cosa, tal cosa, tal cosa. Te das cuenta de un control permanente que se lleva. Bien. Bien, Juan, te agradezco por esta visita. Creo que tocamos un poco todos los temas, pero en cualquier momento, cuando lo requiera por allí el público, si quiere realizar alguna consulta, nos volvemos a encontrar. Y bueno, como siempre decimos, en cuanto a las recomendaciones, nunca están de más. Y bueno, se va renovando también el público, la gente que va utilizando, bueno, van cambiando las cosas con el correr de los años y es bueno cada tanto ir dando a conocer este tipo de recomendaciones y cómo funciona el sistema en nuestra localidad. Exacto, yo te agradezco el momento, esta posibilidad que tengo para expresarme. De parte de la cooperativa le decimos a los vecinos que cualquier inquietud, vayan, nos vean, nos hablen, están los dispositivos de teléfonos abiertos, la gente en la calle, es permanente, no tengan miedo de nada. Lo que sí un poco me preocupa es el tema de los artefactos adentro, porque por ahí indiscriminadamente te enterás que instalan distintos artefactos y hay que tener mucho cuidado con eso, pero consulten. No somos policías, no somos... A ver, vamos a recomendar, vamos a decir, vamos a debatir, pero en ningún momento quiero que se hagan las cosas en forma privada y sin conocimiento, ¿verdad? Se trata de eso. Claro, tal cual. Andrés, muchas gracias a vos.